Muy buenos días a todos. Les damos las gracias primeramente al Señor, ¿verdad? Por darnos la oportunidad de conectarnos por estos medios. Es la primera vez que hacemos un live. Que la gloria y la honra siempre sea para el Señor. Vamos a dar unos minutitos a que varias de las damas se vayan conectando antes de exponer lo que va a ser la reflexión de la mañana de hoy. Mientras pueden ir dándole share, pueden ir compartiendo el video. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a esperar varios minutitos a lo que se van conectando las chicas. Bueno, buenos días. Si ven el video de día, buenas tardes. Si lo ven en la tarde, buenas noches. Vamos a estar, ¿verdad?, exponiendo la palabra del Señor, una corta reflexión que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Y nuestra presidenta de Damas nos ha dado la oportunidad de traerla en lo que va a ser próximamente unos videos, ¿verdad?, que vamos a estar trayendo la Sociedad de Damas Local. Ya mismito le vamos a estar dando más información sobre el canal de YouTube que se va a estar manejando en YouTube. Así que compartan el video para que muchas otras personas, ¿verdad?, puedan gozarse de lo que el Señor tiene esta mañana para nosotros. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bueno, a medida que se vayan conectando, saludos a nuestra presidenta Yesenia Oyola, que está aquí con nosotros en esta mañana. Para los que no me conocen, mi nombre es Daisy Rosado. Para la gloria y honra del Señor, desde el 2022 me congrego en una hermosa iglesia aquí en el pueblo de Junction City, Kansas. Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional Casa de Dios, pastoreada por los pastores reverendo Mario Pérez y la misionera Sonia Pérez. Reciban un cordial saludo de parte de ellos, de parte de nuestra Sociedad de Damas Local. Toda la gloria y la honra siempre es para el Señor. Agradecemos a Dios primeramente por la oportunidad, ¿verdad?, de estar en este lugar y de poder llevarles a ustedes un mensaje, ¿verdad?, que primeramente llevo hablando a mi vida unas cuantas semanas y el Señor ha ido trabajando conmigo primeramente, así que espero que sea de gran bendición para todos los que vayan, ¿verdad?, entrando y los que puedan ver el video grabado más adelante. También queremos dejarles saber que en la plataforma de YouTube se ha abierto un canal que se llama Adames Programa, Portavoz de Fe y Esperanza. En este canal de YouTube van a estar viendo lo que son los videos y las pequeñas reflexiones que hacemos cada una de las damas a través del año. También ya se han subido algunos videos de otros mensajes que se han publicado en el año anterior. Así que pueden entrar, ver los mensajes, darle share y compartir los mensajes, ¿verdad?, que toquen a su vida con sus familiares y amistades para que también puedan ser identificados por medio de la palabra. En esta mañana, ¿verdad?, yo quería pedirles, si tienen la posibilidad de tener sus Biblias en la mano, que busquen la palabra, primeramente. Vayan buscando en Génesis 32, que va a ser donde vamos a estar leyendo la porción bíblica en esta mañana. Pero primeramente quería pedirles que entremos todos en comunión, ¿verdad? Y que primeramente le demos gracias al Señor en esta mañana antes de exponer lo que va a ser la reflexión de esta mañana. Amado Señor y Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre, porque tú has sido bueno, Señor, y te has complacido en dejarnos respirar un día más, Señor. Porque tú has sido, Señor, quien nos ha dado la oportunidad, Padre, de vivir un día más, Señor. Hay que aprovecharlo al máximo, Señor, porque ha sido tu voluntad, Señor. Estamos aquí, Padre amado, haciendo tu perfecta voluntad, Señor, y llevando tu palabra, Señor, como tú nos pides en tu palabra, Padre.
En esta hora yo te pido, Señor, que cada palabra que salga de mi boca no sea yo hablando, Señor, sino que seas tú, Señor, y edificando, Señor, cada corazón que puede escucharla, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que abunde, Señor, en cada palabra que yo diga. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de podernos comunicar por estos medios, Padre, que no importa la distancia en la que esté una persona, de donde yo estoy en esta hora, Señor, tu palabra pueda ser sembrada en cada uno de esos corazones, Padre. Te pedimos en esta hora que tú tomes el control de esta reflexión y de esta plataforma, Señor, para que tu palabra pueda ser expresada con mucho denuedo, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Bueno, vamos a darle inicio a la lectura de la palabra. La porción que vamos a estar leyendo se encuentra en Génesis 32, 22 hasta el 32. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos, y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque rayé el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Damos gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Para los que no sepan, la historia, ¿verdad?, de Jacob y Esaú, ellos eran los nietos de Abraham, hijos de Isaac y Rebeca, hermanos gemelos. Desde que estaban en el vientre de su madre luchaban y peleaban, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que el Señor le había revelado a Rebeca que en su seno estaban creciendo 2 naciones y que el mayor serviría al menor. Entonces, al nacer, vemos como Esaú, ¿verdad?, fue el primogénito, y Jacob sale agarrado, ¿verdad?, del talón de su hermano Esaú. Jacob era un pastor, era un hombre tranquilo, pero era el favorito de su padre Isaac. Entonces vemos este conflicto donde su hermano Esaú, que fue el primogénito, era un hombre cazador, un hombre de campo, pero entonces, Esaú era el favorito de Isaac, Jacob era el favorito de su mamá. Y entonces empezamos a ver estos conflictos, ¿verdad?, entre hermanos desde el momento de su nacimiento. Pero más allá de estos conflictos, esta mañana yo quiero hablarles, ¿verdad? La reflexión de esta mañana se llama Cuando Dios te encuentra en la oscuridad. A veces las noches nos pueden revelar a nosotros, ¿verdad? Basándonos en la historia de Jacob y Esaú, ¿quiénes somos nosotros? Hay noches muy silenciosas que parecen normales, a simple vista verla una noche normal, pero dentro de esa noche la realidad del asunto es que es una tormenta. A veces no hay ruido en la casa, no hay llamadas, no recibes, ¿verdad?, ese calor de otra persona que se acerque a ti. No tenemos ninguna amenaza visible y aún así nuestro corazón no descansa. Nuestro corazón siempre está, ¿verdad?, a la expectativa. Porque no siempre vamos a huir de personas. Nosotros muchas veces huimos de los recuerdos que tenemos.
de decisiones que hemos tomado de manera errónea, de palabras que decimos que luego no podemos borrar, de versiones de nosotros mismos que preferimos muchas veces olvidar. Y es en la oscuridad, cuando se apagan todas esas voces externas, todo eso que nos agobia en nuestro día a día, que empieza a hablar nuestra conciencia. Y hay noches en las que el pasado no solamente nos toca la puerta, también se nos siente en la orilla de la cama y nos recuerda a lo que fuimos, lo que hicimos, lo que dijimos. Jacob estaba viviendo una de estas noches en este pasaje que leímos. No era una noche cualquiera, era la noche antes de él volverse a encontrar con su hermano Esaú, a ese hermano al que él había engañado, al hombre al que él le había robado la bendición de su primogenitura. Esa noche, en ese momento, él se iba a encontrar con su hermano frente a frente. Jacob había pasado toda la vida huyendo, toda la vida corriendo de lo que había sido su pasado, del engaño que había hecho, pero esa noche Dios le había cerrado todas las salidas. Dios lo dejó solo y realmente fue a propósito. La Biblia nos dice que Jacob hizo pasar a su familia, a sus posesiones, todo lo que tenía y se quedó solo. Y ese detalle no fue una casualidad, porque Dios muchas veces permite que todo cruce al otro lado para tratar con nosotros en lo secreto. Dios no iba a hablar con Jacob como hombre, ni como esposo, ni como el líder de una gran familia. Él iba a tratar con Jacob como siervo, como un hombre. Él iba a tratar con Jacob como hombre, sin los títulos, sin aplausos, sin ninguna mascarilla espiritual, en la soledad. En esa soledad alguien apareció. No llegó con una presentación, ni con confetis, ni con luces, no dijo quién era. Simplemente vino a dar explicaciones, no vino a dar explicaciones, él simplemente vino a luchar con Jacob esa noche. Fue una lucha que no se podía evitar. Las escrituras no dicen que Jacob buscó esta pelea. Las escrituras lo que nos dicen es que la pelea lo encontró a él. Hay luchas que no pedimos. Muchas veces nos encontramos en medio de una prueba y dice, Señor, ¿por qué? Pero que Dios permite estas luchas porque realmente son necesarias. No fue un forcejeo corto, no fue algo simbólico, fue una lucha larga, fue una lucha intensa, una lucha física, espiritual, fueron horas de resistencia, horas de cansancio, horas donde Jacob entendió que no podía vencer con astucia como ya había hecho anteriormente con su hermano Esaú. Por primera vez, Jacob, la persona que acostumbraba a salirse con la suya, iba a ser él el que no iba a poder, por primera vez él iba a ser la persona que no iba a poder engañar. El engañador no iba a poder engañar nuevamente. El estratega no iba a poder volver a manipular. Esta persona que se pasaba corriendo para huir de su pasado no iba a poder huir, porque cuando Dios decide detenerte, no encuentras ningún atajo, simplemente te detiene. En esta ocasión el Señor no vino a consentirlo, solamente vino a confrontarlo. Jacob había recibido muchas promesas, pero nunca había sido transformado. Había sido bendecido, pero él nunca había sido quebrantado. Y Dios no vino esa noche a confirmarle el llamado que él tenía. Dios había venido a confrontar su carácter. ¿Por qué? Porque el Señor no podía confirmarle este gran llamado que Jacob tenía, ¿verdad? Fue el padre de las 12 tribus de Israel, nada más y nada menos. Pero él no podía confirmarle este llamado a Jacob sin antes quebrantar su carácter. Y eso duele, hermano. Eso duele, ¿verdad? Se lo digo por experiencia. Trabajar con nuestro carácter muchas veces es la parte más difícil de servirle al Señor. Duele porque Dios no nos explica el proceso. Dios no tiene por qué darnos explicaciones, simple y sencillamente nos pone ahí y no nos responde preguntas. No decide quitarnos la carga inmediatamente. Duele cuando Dios permite que esa lucha, cuando Dios permite esta lucha, porque sabe que sin ella, si no nos ponen esta prueba y en esta lucha, nosotros seguiríamos siendo las mismas personas que éramos antes. Jacob luchó hasta el límite, hasta que Dios tocó su cadera y lo dejó herido. Un solo toque. El Señor no quería destruirlo, el Señor solamente quería marcarlo.
Muchas veces nosotros necesitamos ser marcados por el Señor para poder restaurar nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, poder tomar las riendas de nuestra vida, ¿verdad? De la manera correcta, guiados por la palabra del Señor. Y necesitamos ser marcados por el Señor. Y esta herida muchas veces no nos deja solamente heridos, sino que esta herida, por lo menos en mi caso, esta herida me salvó. Dios no podía acabar con Jacob en un instante. Dios pudo haberlo hecho. Dios pudo haber acabado con Jacob en un instante. Pero Él eligió darle una señal. Porque hay marcas en nuestra vida que no son juicios. Son simplemente la gracia del Señor. Y hay dolores que no vienen a matarnos. Solamente vienen a recordarnos que dependemos al 100% de Dios. Desde ese momento Jacob nunca volvió a caminar de la misma manera. Y hay personas que no vuelven a caminar igual después de encontrarse con el Señor. Imagínense usted, encontrarse frente a frente con el Señor. ¿Quién vuelve a caminar igual? Lo mismo le pasó al apóstol Pablo, ¿no? Cuando se encontró con Dios de frente. No, cuando tú te encuentras con el Señor, no vuelves a quedarte igual, no porque quedaste peor, sino porque ya no logras caminar con orgullo, no logras avanzar con ese orgullo que muchas veces es el que nos detiene. Cuando ya no podemos luchar con nuestro carácter, con nuestro orgullo y con todas estas cosas que nos detienen delante del propósito del Señor, decidimos aferrarnos, nos aferramos. Aquí es que vemos cómo esta historia, tiene un giro muy poderoso. Jacob ya no podía pelear, ya no podía correr, ya no se podía resistir más. Pero todavía él tenía la opción de aferrarse al Dios del cielo. Y en esta vez, en vez de pedirle que la lucha terminara, decide decir estas palabras que reflejaban lo que era el corazón rendido de Jacob. No te soltaré si no me bendices. Esto no fue una expresión de una fe superficial. Eso fue una fe nacida del quebranto. Eso fue una fe del que entiende que perder a Dios es peor que perder cualquier cosa, es peor que cualquier herida. Jacob comprendió que aunque estaba herido, seguía agarrado de la única fuente de vida. Y entonces el Señor le pregunta algo que ya sabía, quizás un poco ilógico, porque el Señor le pregunta cuál es tu nombre. No porque él necesitara tener esta información, no porque él no lo supiera, porque el Señor conoce todas las cosas, sino porque Jacob necesitaba una confesión, decir su nombre, decir Jacob, era admitir que él había engañado, que él había manipulado, que él le había robado a su hermano. Y antes de recibir un nombre nuevo, él necesitaba reconocer ese hombre viejo que había en él. Y Dios no transformaba lo que no se podía reconocer. Cuando Jacob confesó quién había sido, entonces Dios declaró quién él iba a ser de ese momento en adelante. El Señor le dio una nueva identidad. Él no borró su pasado. Nuestro pasado, ¿verdad? No es borrado. El Señor no elimina nuestras historias pasadas. El Señor simplemente nos redime. Le dio un nuevo nombre. Israel. Príncipe con Dios. Uno que luchó y prevaleció. Jacob salió diferente. Él salió de esta lucha cojo. Sí, pero salió libre. Él salió marcado. Pero también salió transformado. Y cada paso que daba, le recordaba que había tenido un encuentro real con Dios. Le hago un paréntesis. Yo estoy viendo con mi esposo la serie de Chosen. Y precisamente ayer estábamos viendo un episodio donde María Magdalena había tenido un encuentro con este hombre endemoniado. Y ella se aparta del grupo de los seguidores de Jesús y del campamento donde ellos se encontraban un poco antes del Sermón del Monte, donde él hace el milagro de los panes y los peces. Y ella vuelve otra vez a tratar de volver a su vida anterior. Y me llevó al mensaje porque cuando van estos dos apóstoles a buscarla al lugar donde ella se encontraba en ese momento, para volverla a llevar a donde Jesús, la llaman por su nombre antiguo.
La llaman por Lilith. Ellos no reconocían quién era Lilith. ¿Por qué? Porque ellos habían conocido a la María Magdalena. Ellos a quien conocieron fue a Lilith redimida. Ellos conocían a María Magdalena, ellos no conocían a Lilith. Y mientras esto pasaba, me acordaba yo de la historia de Jacob. Y yo decía, el Señor le cambió el nombre. Ella pasa nuevamente, no a olvidar su pasado, pero sí ella pasa a tener una nueva identidad en el Señor, ¿verdad? Y hago este paréntesis pues en cuestión de lo de cómo la llamaban, ¿verdad? En el pasado y cómo la llamaban ahora los apóstoles y cuando ellos seguían al Señor. Así que si no han visto la serie, les recomiendo que la empiecen a ver, un anuncio no pagado, pero está muy buena. Y claro está, pasarla por el filtro de la Biblia, sentarse a verla con su Biblia en la mano, para que puedan, ¿verdad?, distinguir con precisión qué cosas son actuación y qué cosas vienen, ¿verdad?, directamente de la palabra del Señor. Pero ahora les quiero decir, para cerrar esta corta reflexión, que tal vez hoy nosotros no estamos luchando con un ángel, pero estamos luchando con el cansancio, con la culpa, con el miedo, con una oración que aún no recibe respuestas, con nuestro carácter. Y tal vez Dios no ha quitado la lucha, porque está quitando algo más profundo en nosotros. Está quitando el orgullo, ese sentido de autosuficiencia que muchos tenemos, que pensamos que no dependemos de Dios porque nosotros lo podemos todo, porque nosotros somos los superhéroes, y no es así. Tenemos que reconocer que dependemos al 100% del Señor y intentar no mostrar lo que es esta falsa seguridad, no mostrarnos delante de las personas como que no necesitamos ayuda, no necesitamos que oren por nosotros, porque nosotros somos personas fuertes, porque nosotros somos seres humanos. Y mientras estemos en esta carne, siempre vamos a necesitar del Señor. Y tenemos que reconocer que estas heridas que el Señor nos causa, no son un abandono, sino que nosotros debemos de reconocer, ¿verdad?, que en medio de cada prueba el Señor está con nosotros, aunque a veces esté en silencio. Tal vez esta herida no fue un abandono, fue salvación, porque hay momentos en los que hay momentos en los que el amor de Dios no se manifiesta soltándonos, sino impidiéndonos que huyamos. Hay noches que no vamos a entender, ¿verdad?, el proceso, pero sí van a haber noches que nos van a cambiar para siempre. Y si esta noche, ¿verdad?, o este día, esta mañana, esta tarde, tú estás sintiendo, ¿verdad?, que estás cansada, que ya no puedes más, te sientes herido, te digo en este momento que te aferres a la única fuente de vida. Porque si sigues agarrado del Señor, aunque cojes, aunque te duela y aunque pasen 4 desiertos, quizás nunca lo entiendas, pero vas a salir al otro lado con un nombre nuevo y con una historia redimida. Porque cuando Dios pelea contigo, no es para destruirte, sino Él pelea contigo para salvarte. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que esta palabra les haya hablado a sus corazones y que la atesoren. Si les gustó el mensaje, compártanlo, envíeselo a algún familiar, algún amigo, alguna persona que esté pasando por alguna situación, que se siente herido, que siente que no tiene respuesta de parte del Señor. Que entienda que el Señor hace todo a su tiempo, que el Señor es quien toma en sus manos los tiempos de nuestra vida, ¿verdad? Y que Él decide cómo y cuándo nos va a sacar de ese desierto, cómo y cuándo Él va a tomar el control de nuestra situación en sus manos. Pero el hecho de que el Señor no esté hablándote a través de otras personas, el hecho de que tú no veas al Señor actuando de la manera que tú quieres, no significa que Él no está trabajando. Recuerda siempre que el Señor lucha contigo para salvarte, no para herirte. Y esa herida muchas veces nos va a recordar que nos encontramos cara a cara con el Maestro. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que tengan un hermoso resto del día.